Muy buenas tardes, estamos ya en directo. Me acompaña Alberto López de Predi. Quedan escasos 3 días prácticamente para las elecciones del domingo 13 de febrero en Castilla y León. Como ya sabéis, sobre todo los que seguís habitualmente las campañas electorales, estamos en pleno silencio demoscópico desde el pasado lunes, que además se publicó el barómetro del CIS, además otros sondeos en medios de comunicación. No se pueden publicar encuestas en España. Y hoy vamos a hablar precisamente de las estimaciones y las predicciones que está haciendo el equipo de Predi con Alberto. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer Bien, tenerte por aquí. encantado de estar Antes, hablando del tema. antes de entrar en materia, la misma pregunta que hice incluso a los invitados del otro día cuando estuvimos analizando un poco el arranque de campaña electoral. ¿Cómo estás viviendo y siguiendo esta campaña electoral, que por un lado también es atípica, ya no solo porque seguimos en pandemia, sino porque son unas elecciones autonómicas en Castilla y León convocadas de forma anticipada y que además por primera vez en la comunidad autónoma se van a celebrar de forma independiente de las municipales? Y por añadir todavía una cuestión más al enredo, no son unas elecciones autonómicas para 2 años como fueron las de Madrid de mayo de 2021, sino que estas van a ser para una legislatura completa en principio, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo creo que hay varios elementos interesantes en estas elecciones de Castilla y León, ¿no? Un elemento así a bote pronto que es evidente para todos es que están concentrando mucha atención para lo que suelen concentrar unas elecciones como las de Castilla y León. La primera razón es porque se están celebrando, como tú bien has dicho, ahora, bueno, pues por separado, ¿no? Yo creo que un elemento crucial también es lo que comentabas de que son elecciones anticipadas. El PP pulsó el botón de anticipar elecciones con el mensaje de pedir una mayoría absoluta, ¿no? Hoy en esta entrevista vamos a ver cómo esa posibilidad de que haya una mayoría absoluta del PP, ya hago el spoiler de que es muy, muy complicado, es algo inverosímil a estas alturas. Pero también hay otra perspectiva que me parece que es muy interesante y la lanzo para empezar, y es que también se podría ver estas elecciones este adelanto de elecciones como un éxito para el Partido Popular. Porque si vemos su trayectoria de caída durante la campaña electoral, y también se veía desde antes de la campaña electoral en Castilla y León, es posible que si estas elecciones se hubiesen celebrado una semana, un mes y medio más tarde, no sé cuánto tiempo más tarde, la victoria ni siquiera con el apoyo de Vox y algún otro partido hubiese sido posible para el Partido Popular. Entonces, el mensaje probablemente, ocurra lo que ocurra, no va a ser muy optimista para el partido que probablemente gane, ¿no? El PP, pero igualmente es posible que haya un mensaje positivo, que es mejor ahora que no más tarde. Así Que que, bueno, después, ¿no? sí. Bueno, para quienes nos estén viendo y no sepan qué es Predi, yo creo que vamos a empezar por ahí, si te parece. También decir que Alberto es, además de analista electoral, es doctor en ciencia política por la Universidad de Zurich. Además, actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, tiene una trayectoria académica importante. Pero bueno, vamos a recolocarnos en Predi. Lo pusisteis en marcha ya hace un tiempo, sobre todo acabamos de citar las elecciones autonómicas de Madrid. Predi ya estuvo bastante presente para los que seguimos aquella campaña y sobre todo la última semana también de cierto silencio demoscópico de las encuestas. Para quien nos esté escuchando y no sepa de qué estamos hablando, Alberto, ¿qué es Predi? Pues mira, Predi es un proyecto que empezó siendo muy chico, que básicamente lo organizamos Oliver Streisbist, de la Universidad de Zurich, y yo. Y en principio no tenía ningún tipo de vocación mediática o de aportar como luz al mundo este de los datos electorales. Lo utilizamos más bien para pues, predecir cuál va a ser el resultado de referendos en Suiza, pero también lo hemos estado utilizando, por ejemplo, para predecir cuáles van a ser las corrientes migratorias en distintos países. Luego empezamos a utilizarlo para predecir gobiernos, ¿no? que es un tipo de
bueno, de evento político que es complicado porque no depende solamente de sumar votos o sumar escaños, sino también hay que plantearse pues cuál va a ser las estrategias de pactos entre los partidos, cuál es la ley electoral y otros elementos como de campaña, ¿no? Que suelen ocurrir. Y bueno, de ahí ya tiramos a empezar a predecir también el voto, o en este caso escaños. Y bueno, esto sí que lo vimos como que también podía tener un valor informativo, un valor divulgativo. También fuimos entrenando, bueno, pues los algoritmos que utilizamos para producir estos datos. Y bueno, estos datos los utilizamos sobre todo para la investigación, o sea, nos ayuda a entender cuáles son las expectativas de voto y cómo influye estas expectativas que tiene la gente en los resultados al final. Pero también tiene ese valor informativo de informar cuál puede ser el voto y el tipo de gobierno que resulte de unas elecciones. Fíjate, yo creo que el punto también importante o interesante de Predi, comparado con otros métodos de estimación, como pueden ser las encuestas, es que, bueno, la predicción es casi automática. O sea, nosotros tenemos actualizamos una predicción una vez al día, pero realmente la predicción se actualiza en vivo, ¿no? Porque los participantes están tradeando, ahora si quieres lo explicaremos con mayor detenimiento, pero están jugando y tradeando todo el rato y están actualizando los equilibrios en función de las cosas que van ocurriendo en campaña en vivo, ¿no? Entonces tiene ese valor de poder entender cuáles son los shocks y cuáles son las tendencias en vídeo en lugar de como fotos fijas. Y luego tiene el tema de que al ser un mercado de predicción que no es un sondeo, pues no le afecta el silencio demoscópico de la última semana. Entonces, bueno, pues es un tipo de dato que tenemos esta semana a falta del resto de cosas. Y nos puede informar un poco de si ha habido de repente un shock, porque ha habido de repente un debate, o si ha habido, o sea, cómo continúan las tendencias. Eso son cosas que nos puede decir, ¿no? Yo creo que has apuntado, de hecho, yo como espectador, ¿no? Ajeno al equipo de Predi, que creo que más sirven y de hecho llaman la atención de vuestro trabajo, ¿no? Que es las expectativas de los propios partidos políticos, que creo que lo mide bastante bien, porque al final está midiendo las expectativas de resultado que tiene el público, en este caso, que participa en Predi, y luego lo que has comentado también de la trayectoria y sobre todo la sensibilidad a detectar esos SOS o esos acontecimientos diarios. Nos preguntan en el chat, ya que lo hemos citado, el tema de las elecciones de Madrid, si te parece, lo comentamos antes Sí, sí, sí. de ver un poco cómo es la herramienta por dentro. Nos preguntan por qué sensación o qué satisfacción, mejor dicho, te dejó la experiencia de las elecciones madrileñas respecto a Predi. Pues esa pregunta es una pregunta que obviamente el día después de las elecciones, toda la gente que se dedica a construir modelos predictivos, ya sea a través de encuestas o agregaciones o mercados de predicción, como en nuestro caso, nos hacemos al momento, ¿no? Y hacemos como nuestras estadísticas de error. Bueno, en las elecciones de Madrid, antes o sea, en las elecciones de Madrid tuvimos un error medio. O sea, estuvimos un pelín por encima de la media del resto de encuestas, ¿no? O sea, mejoramos un poco al resto de encuestas. No fuimos quienes acertamos más los resultados en Madrid, pero sí puedo decir que, porque hemos cubierto otras elecciones, bastantes elecciones antes ya, hemos cubierto las dos generales las dos generales del 2019, hemos cubierto las dos últimas catalanas, las últimas vascas, también las últimas andaluzas. Cuando agregamos todos los datos de todas las encuestas y vemos el error medio, que así es como, bueno, es más sensato hacer el resultado, o sea, hacer los cálculos, porque al final cada elección es un tiro. Y realmente una muy buena encuestadora, por poner el símil, puede pues tener muy buenos resultados en una encuesta, o sea, en unas elecciones, pero luego tener más resultados en otras porque hay muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces, por eso hay que como agregar distintas elecciones y ver qué tal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Predi la verdad que lo hace bastante bien, o sea, estamos como o sea, media de detección estándar por encima de la media de encuestas y luego, bueno, esto se apoya también en datos más generales de otros mercados de predicción que también hay internacionalmente,
que los datos de encuesta y los datos de, por ejemplo, de mercados de predicción, pues suelen estar parejos y dependiendo del tipo de elección, pues mejoran uno u otro, ¿no? Cuando una elección es muy volátil, el mercado de predicción, o sea, porque hay muchos eventos, porque aparecen nuevos partidos y tal, como que el mercado de predicción las pilla mejor. Cuando las elecciones son más estables, las encuestas suelen ser mejor que el mercado de predicción, ¿no? Entonces, hay como esta evidencia un poco mixta de qué funciona mejor. Yo creo que las dos herramientas son buenas y que lo suyo es como mirar las dos y combinarlas. O sea, el trabajo que se hace con las encuestas cada vez es mejor también. En España ahora tenemos encuestadoras que tienen datos cada vez más abiertos y yo celebro porque al final uno de los datos que utilizan la gente que participa en el mercado son las encuestas. Claro. Entonces, utilizan otros datos como que ocurrió en otras elecciones, como que ocurre en la campaña, ¿no? Pero las encuestas son un dato. Entonces, a mí me interesa también como director del mercado de predicción que las encuestas funcionen también. Bueno, si te parece, pasamos a ver un poco cómo es Predi por dentro, ya que nos lo vas a enseñar aquí un poco en primicia. Aprovecho también a agradecértelo, evidentemente, que lo muestres, ¿no? Voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Un segundo y vamos con ello. Lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos, sí. Bueno, aquí lo que vemos es la primera pantalla a la que se enfrentan los participantes que tenemos en el mercado, ¿no? Ujú. Participantes que llamamos semi-expertos porque, bueno, tradicionalmente expertos se le llama como un pool de personas muy concretas que tienen un pedigrí de expertise en una materia, ¿no? En nuestro caso llamamos semi-expertos a toda la gente que, bueno, sin ser muy doctos en la materia porque sean profesores, porque sean expertos mediáticos, sí que tienen ya unos estudios, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí sobre todo estudiantes de máster, de ciencias políticas, de economía y de estudios relacionados sociales. Y lo que les hacemos es, le damos dinero, le damos 10 euros a cada uno y con esos 10 euros tienen 1000 puntos. Y eso es lo que tienen, o sea, porque un proyecto de investigación no pueden invertir su propio dinero ni nada, o sea, esto es el Claro. dinero que damos nosotros y ya está, ¿no? Y con ese dinero pues tienen como que comprar y vender acciones. Entonces, si bajamos un poquito, veremos el primer mercado de predicción, que es el más sencillo de explicar. Aquí, si le das a Trade Shares, Sí. al botón azul, vemos un poco cómo evoluciona el mercado de predicción de gobierno posibles, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, el azul que es el La gobierno mayoría del del... PP, ¿no? O sea, ese gobierno de PP en solitario, pues vemos cómo ha ido bajando. Si bajas un pelín más, vamos a ver también cómo la gente juega, ¿no? O sea, cómo los participantes juegan. Pues si le dan a más 1, más 10 y tal, pues compran acciones, si mueven como la barrita de abajo, compran acciones de esos contratos. O sea, esto es igual que un mercado bursátil, exactamente igual, pero en lugar de Ujú. tradear con productos financieros, pues tradean pues, con posibles gobiernos. Entonces, pues, digamos que el algoritmo lo que hace es producir un equilibrio en función de cuáles son todos los tradeos que hace la gente puede comprar en corto, o sea, funciona un poco igual. O sea, al principio la técnica, el tipo de funcionamiento puede liar un poco cuando la gente no tiene conocimientos de un mercado bursátil, pero a nada Sí. que se le explica empiezan a jugar, resulta bastante intuitivo y bueno, con el tiempo hemos ido construyendo como un panel de gente que participa elección tras elección y ya son unos cracks de esto y es bastante interesante, o sea, se motivan bastante. Aquí, por ejemplo, tenemos el mercado de los escaños del Partido Popular y la gente, pues eso, tiene que tradear entre estos 4 tipos de contratos. Si va a tener el Partido Popular menos de 30 asientos, o sea, de escaños, si va a tener de 30 a 36, 37 a 43 o más de 44, ¿no? Con estos valores nosotros hacemos como un tipo de operación estadística, son interpolaciones, creamos una distribución y sacamos los valores medianos de estas probabilidades para dar el punto concreto que le daríamos al Partido Popular. Luego vamos a enseñar cuáles son los valores que sacamos de estas interpolaciones que se traducen en escaños predichos
por nuestro modelo, ¿no? Es un poco lioso a la hora de explicarlo así como en corto, pero bueno, es una idea un poco intuitiva de lo que hay en la, digamos, en la trastienda del mercado de predicción de esto, sí, en este caso las elecciones de Castilla y León. Sí, que al final no tiene ni trampa ni cartón, que es lo que los participantes van detectando y con su intuición, y no solo su intuición, sino la información, como decías hace un instante, de la que disponen, ya sea de encuestas, medios de comunicación y demás, pues con ese dinero ficticio, entre comillas, que se les distribuye, lo apuestan, o mejor dicho, lo invierten en este mercado, ¿no? Exacto, y una cosa interesante es que, bueno, imagínate que hay un participante que es forofo del PSOE, ¿vale? Y ese participante, pues, quiere hacer que el PSOE suba muchísimo, más allá de lo que cree que va a ocurrir. Bueno, lo interesante del mercado de predicción es que ahí tienes a 100 participantes, por otro lado, que están deseosos que ese participante haga que suba el precio para luego comprar esas acciones, o sea, y ganar más dinero, ¿no? Porque al final es verdad que nosotros damos esos 10 euros iniciales y luego te puedes quedar sin nada si haces predicciones que son como muy desacertadas y que se alejan mucho de lo posible, o puede llegar a ganar dinero. O sea, en la última elección de Madrid creo que el que más se llevó 520 euros o algo así. O sea, no es una millonada, es un dinero de investigación que lo gana por eso, pues por haber hecho bien por haber participado bien y por ayudar a que el mercado de predicción funcione y lo podamos utilizar para papers y tal. Pero bueno, ayuda también, o sea, el incentivo económico ayuda a que la gente también mate un poco ese sesgo de deshabilidad, ¿no? O sea, sí, te puede encantar que tu partido, si eres de Vox, supera al Partido Popular, pero el momento en el que hay dinero en juego y sabes que en otro mercado de predicción te has podido llevar 200 euros o te has podido llevar 100 o 300 porque va en función de tu rendimiento, pues ya te lo piensas un poco más y ya no juegas tanto a lo que quieres que ocurra, sino también a llevártelo tú y acertar, porque luego hay un ranking, ahí si le das a la izquierda hay una cosa, bueno, leaderboard, Sí. y ahí tienes como bueno, pues la gente que va arriba y también como que se pican entre ellos y que quieren acertar más, ¿no? El ranking de los participantes. Sí. Vale, perfecto, Alberto. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Si te parece, pasamos ya precisamente a ver cómo está el mercado, en este caso el mercado electoral, que no es bursátil. ¿Cómo, qué nos adelantas antes ya de entrar en datos? ¿Las sensaciones tú crees que son similares a las que se están viendo o dejando entrever en medios de comunicación y también redes sociales y otros ámbitos? Bueno, yo creo que algo que tiene mucho interés, ¿no? Es, claro, esta semana en la que no hay encuestas y las que se filtran, pues son a veces como de dudosa calidad, ¿no? Saber qué tendencia está ocurriendo, ¿no? O sea, hay medios de comunicación que hablan de un posible desplome del Partido Popular en esta última semana, y que hablan de que a lo mejor, pues de repente puede entrar algún escaño que no preveíamos de alguna formación cercana a la España vaciada o sin ser de la España vaciada, que forma parte de los partidos que están en la plataforma contra la despoblación. Bueno, lo que vemos en el mercado de predicción es algo interesante, ¿no? Y es como spoiler a las imágenes que vamos a ver ahora, el Partido Popular es verdad que está en un momento bastante crítico, en el que digamos que la curva de pérdida que viene siendo persistente desde que empezó la campaña y también antes a la campaña, se ha profundizado en la última semana. Vemos que Vox recoge en parte esta pérdida. Ujú. Mm, y vemos, o sea, todos los partidos siguen la misma tendencia, ahora lo vamos a ver, pero hay un partido que ha cambiado de tendencia. Hay un partido que bajaba y que ahora su curva es más cuadrática y vemos como desde la última semana ha empezado a subir. Aquí vemos los escaños. Aquí vemos como, bueno, al final los escaños es muy complicado que bailen muchísimo, ¿no? O sea, para que de repente un partido baje un escaño, tiene que perderlo otro también y tiene que pues acelerarse una tendencia hasta el punto en el que se produce ese cambio en restos. En fin, sin entrar en fórmulas electorales, o sea,
es una cosa que va ocurriendo poco a poco hasta el momento en que ocurre, ¿no? Y luego hay de repente escaños que van bailando toda la campaña. Podemos ver, por ejemplo, cómo España vaciada y el PSOE se han tirado como una semana y media con un escaño que iba bailando entre uno y otro, ¿no? Y también podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, como Vox paulatinamente ha ido subiendo también. O sea, de el 29 de enero, fecha en la que empezó a subir, ha subido dos escaños. También vemos como por Ávila, que durante toda la serie se había mantenido en 0 escaños, ahora en la última semana ha subido a un escaño por fin. O sea, iba muy lentamente, está cerca del escaño, pero no llegaba. La última semana ya le damos en Predi un escaño. Y bueno, por lo más reciente, decir que hoy mismo se ha producido, según Predi, un baile de escaños entre el PP y el PSOE. En este caso lo ganaría el Partido Socialista. Sí, vemos esa tendencia del Partido Popular ligeramente en retroceso en la serie, lo tenemos en pantalla. Vemos un Partido Socialista bastante estabilizado para bien y para mal, ¿no? Moviéndose igual un escaño arriba, un escaño abajo, ese que apuntabas que recuperaría hoy. Realmente no está todavía en los 30 escaños. Estaría en 27, corrígeme si me equivoco. Sí. Ahora mismo bueno, tiene 27, ha estado mucho tiempo en 26 y ahora sí vuelve a estar en su mejor cifra de la serie, 27. Y bueno, tenemos a Vox que en los últimos días ha crecido, podríamos decir que dos escaños en la última semana. Sí, la última cosa también, un cambio sí que se ve es que Unidas Podemos empezó la serie con 2 escaños y a principio de campaña y tal, bueno, pues se sumó un tercer escaño que ha mantenido, no ha conseguido mantenerlo hasta la fecha. Ahora, en otro gráfico veremos, porque aquí, claro, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, los escaños al final bailan poco, para ver las dinámicas y ver qué puede ocurrir los siguientes días. Es interesante ver, bueno, cuáles son las tendencias que tenemos, ¿no? Y tengo un gráfico en el que lo que hago es sumar los escaños con el resto y se puede ver mucho mejor los cambios. Aquí, para los gustosos de los gráficos, advertencia, he desescalado los resultados, de modo que, bueno, puede parecer que algunos cambios son más grandes que otros. O sea, simplemente lo que quería era reforzar, ver cuáles son las tendencias, cuáles son los partidos que están subiendo y están bajando, por eso lo he desescalado. He marcado con la línea el primer debate, por si, bueno, tuviese algún tipo de interpretación. Ya avanzo que fue un debate muy poco visto, la audiencia fue muy baja, fue de un perfil bajo y no es asumible que pudiese tener mucho efecto. Podemos comentar qué tipo de efecto puede tener de todos modos. Yo avanzo que creo que, bueno, el hecho de que participen solo 3 partidos, esto resta sobre todo posibilidades de ganancia y de posibilidades de tener éxito a los partidos más pequeños y más nuevos, que muchas veces dependen del eco mediático para que su plataforma también crezca, ¿no? Pero bueno, si quieres podemos ir partido por partido y ver lo que Sí, perfecto. se ve, ¿no? Antes de nada, quería preguntarte, ¿hacéis algún tipo de predicción respecto a la participación o es algo que no sois capaces de medir con el sistema de predicción de mercado? Pues te digo la verdad, en las elecciones madrileñas incorporamos ese mercado de predicción de participación y en esta no lo hemos hecho, así que no tenemos datos de participación con Predi. Te lo digo así. Pues nada, si Pero te parece. Sí, dime. no, pero bueno, o sea, igualmente, o sea, se estima, ¿no? Que está viendo que en las encuestas hay cierto consenso, ¿no? Que va a estar como en torno entre 60, esa horquilla de cercana a las 60 y algo, ¿no? Porcentaje, Sí. o sea, ahora también luego podemos hablar un poco de la polémica que ha habido, ¿no? El día de hoy con cómo puede influir según qué eventos en campaña la participación, ¿no? Ya avanzo que, bueno, todos los datos que tenemos, porque tenemos muchísimos estudios en ciencias políticas, la lluvia, incluso cuando son torrenciales, como mucho, en los casos en los que más se ha encontrado un efecto, tienen un efecto de bajar un 1% la participación, y cuando la baja de manera bastante homogénea entre tipos de partidos. Y esto es porque se producen distintas dinámicas. Vale. Por un lado, sabemos que los votantes más conservadores son mucho más
leales al voto. O sea, pase lo que pase, ellos tienen la tendencia a ir a votar. Pero por otro lado, sabemos que también son más mayores y que sobre todo en un sitio como Castilla y León, que está despoblado, en los que hay que desplazarse a veces bastantes kilómetros para ir a tu colegio electoral, pues la gente mayor a lo mejor lo tiene más complicado, ¿no? Pero entonces, al final, como que en este tipo de eventos hay tantos factores que intervienen que es muy complicado que un partido concreto se beneficie de una bajada mínima o nula, porque la mayor parte de las veces no se encuentra ningún tipo de bajada, de unas lluvias en unas elecciones. La gente no decide su voto en función de si llueve o no llueve, por lo general. Es que yo creo que es muy importante lo que estás apuntando, porque además no olvidemos que Castilla y León, estamos hablando de una comunidad autónoma de nueve provincias, ¿no? Con un territorio muy amplio, y creo que hay factores que pueden ser mucho más relevantes a la hora de participar el domingo en las elecciones, como puede ser la ausencia de elecciones municipales, el hecho de que esa ausencia provoque que muchos pueblos, porque Castilla y León tiene mucho municipio pequeño, de baja densidad también, en esos municipios ir a votar te suponga un desplazamiento que en otras elecciones no tienes porque hay un mayor número de mesas, o mismamente la propia pandemia, con lo que has apuntado también de un electorado de cierta edad. Me parece mucho más relevante para influir en la participación que si llueve o no llueve, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos a seguir comentando. Empezamos ya con el Partido Popular. Vemos la gráfica del Partido Popular. Realmente esa tendencia o esa trayectoria de retroceso, de declive, sobre todo con las expectativas y el punto de partida cuando se convocaron estas elecciones. Recordemos que son elecciones anticipadas, convocadas por el presidente autonómico, que a su vez además sirvieron para romper el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esa tendencia está siendo negativa. Es cierto también, dicho esto, que es una tendencia que todavía le serviría para ganar ampliamente las elecciones, pero bueno, la política también es cuestión de expectativas, como se dice muchas veces, ¿no? Así es. El Partido Popular, eso, convocó las elecciones con la idea de que podía, o al menos comunicaba que la idea era poder ganar con mayoría absoluta o con una mayoría muy amplia, ¿no? Y vemos como el partido que principalmente pierde y pierde más a lo largo de esta campaña, en los últimos 30 días que se pueden ver aquí, es el Partido Popular, que vemos que empieza en el 37 y escaños estimados y va bajando ahora hacia 74 y bueno, esto contrasta un poco con la subida, por ejemplo, de Vox, ¿no? Que de manera también bastante estable sube del 10 al 12,5 actualmente, ¿no? Quiero recordar que esto, o sea, los números representan los escaños y el resto. No, o sea, si de repente hay un partido que tiene 12,6, eso no significa exactamente que tenga 13 escaños. Luego hay una fórmula que los traduce en escaños. Esto es una figura orientativa de cuáles son las tendencias y más o menos dónde estarían, ¿no? Para mi gusto eso. Para mi gusto es interesante ver cómo el Partido Popular baja, pero bueno, que esto es una señal de lo que decíamos antes, que a lo mejor haber convocado las elecciones ahora es buena señal. Y te voy a decir por qué. O sea, yo estaba haciendo modelos con las tendencias que tenemos ahora mismo, cuántos días tenemos que esperar para que de repente el bloque de PP y Vox perdiera la mayoría, ¿no? Y me sale que el jueves de la semana que viene, ya PP y Vox estarían jugándose el último escaño que le daría la mayoría, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el Partido Popular, sin creerlo, obviamente sin meditarlo, de algún modo está salvándose por la campana porque el proceso de deterioro de su voto, que no es capaz Vox de rentabilizar completamente, hace que el domingo sea el día en el que está sonando casi la campana. ¿Las transferencias estarían siendo del Partido Popular a Vox y en mayor medida a la abstención? Es una forma de, o sea,
con estos datos no podemos, o sea, no tenemos Sí, datos individuales como para establecer estas relaciones causales. O sea, yo también soy muy pulcro incluso cuando se hacen este tipo de relaciones con las encuestas, pero te digo cuál es mi impresión de ver estos datos. Es que obviamente el Vox se beneficia en gran parte de las pérdidas de Vox, o sea, del Partido Popular, pero como decía, no la rentabiliza al completo. Y luego las plataformas provinciales y de la España vaciada, a pesar de lo que mucho se ha dicho, de que son votantes, exvotantes del Partido Socialista, eh, debo decir que con los datos que tenemos y la experiencia que tenemos de partidos de este tipo en Europa, son partidos que se pueden beneficiar tanto de la izquierda como de la derecha, pero sobre todo de la abstención. O sea, no sería nada raro que luego veamos cómo parte de los votantes del Partido Popular se han ido en conjunto, si sumamos los votos que reunirán pues, por Ávila y UPL, que serían lo más razonable, porque son partidos que al final están más en el espacio ideológico del Partido Popular, pero también los partidos de la España vaciada se benefician en parte del Partido Popular. Y estos votos son clave porque son posibles determinantes de cambio de bloque, ¿no? O sea, las transferencias, por mucho que sean sí. pequeñas entre partidos de este tipo, son un tipo de transferencias que de repente pueden hacer un cambio, un vuelco electoral. Entonces, yo tendría, o sea, si, por ejemplo, si yo fuera un partido de izquierdas, yo saludaría la entrada de partidos como España Vaciada y su constelación, más de lo que ahora mismo se teme como partidos que puedan comer por dentro, ¿no? Yo creo que realmente son partidos que tienen un potencial de hacer daño a todos lados. Y eso, cuando un partido nuevo aparece y tiene potencialidad de hacer daño a todos lados, a nivel neto, o sea, lo que hace es favorecer al lado que va en ventaja, ¿no? Entonces, en fin, dejo ese apunte. No, es interesante y lo comparto. Lo que pasa que yo creo que o sea, en este primer momento en el que los partidos lo sienten como una amenaza, además con cierta tensión competitiva, la primera reacción es de rechazo, ¿no? Y de uy, que vienen estos. Hay una cosa muy interesante que creo que has comentado, que es precisamente lo que tiene que ver con las candidaturas provinciales. Cuando salió el CIS preelectoral, yo hice un artículo para Público analizando un poco dónde captaba votos UPL y sobre todo Soria Ya, más que el conjunto de la plataforma de la España vaciada. Y es un poco como bien has dicho, ¿no? Capta votos de todos los sitios. Es cierto que esas dos formaciones tenían mayor peso en el centro izquierda, pero se mostraban muy competitivos en el centro derecha, sobre todo un poquito más UPL, yo creo que por su propia trayectoria política, ¿no? Por Ávila sería otra historia distinta, donde precisamente el mayor protagonismo lo tiene el centro derecha, porque, bueno, lo mismo, la propia trayectoria del partido, en este caso es una escisión del Partido Popular. Si te parece, comentamos un poco el Partido Socialista, cómo lo ves y lo que... Sí, vamos a comentar Sí, el Partido Socialista porque es la trayectoria más interesante, ¿no? Porque si nos fijamos en el resto de partidos, vemos o bien líneas prácticamente rectas o tendencias curvadas pero con una trayectoria clara. El único partido así diferente sería Ciudadanos. Como previa al PSOE, porque Ciudadanos se comenta rápido, déjame decir que es interesante porque lo hemos visto ahora en Portugal, que un partido como, por ejemplo, Libre, que estaba fuera del partido, estaba fuera totalmente de las elecciones porque estaba en una trayectoria muy a la baja, había perdido su líder y tal. De repente pide entrar en los debates y tiene una representación y una visibilidad que no tenía de otro modo, ¿no? Entonces, vemos como, o sea, es una cosa que se ve también en otras elecciones, en perspectiva comparada, como de repente partidos que estaban medio muertos, en desaparición, que de repente, si de repente tienen una visibilidad desproporcionada porque la ley electoral, la normativa electoral le da mayor importancia, los representa, pues ese tipo de normativa electoral les puede salvar la vida, ¿no? Entonces, vemos aquí como Ciudadanos iba en una caída
completamente en picado, o sea, hacia el punto de que posiblemente se hubiese quedado sin escaño, Igea. Y ya desde el primer debate vemos cómo empieza como a remontar y se queda en un valle en el que se estabiliza su posible un candidato, ¿no? O sea, su posible un procurador, que sería el de Igea. Entonces, para mi gusto, este es el tipo de cosas que puede hacer un debate, ¿no? De repente resucitar un candidato que estaba allá afuera y dar la sensación de que es el tercer candidato, porque son los tres que hay, y que la gente vote porque piense que es viable, ¿no? Crear como una especie de falsa expectativa con respecto a los datos que ya habían antes. Pero vamos a hablar del PSOE, que realmente es realmente el dato interesante de Predi, ¿no? Ahora mismo, en la última semana. Vemos como eso, en los últimos días, el PSOE, que también iba a la baja, y otros partidos como Por Ávila, como UPL, como Unidas Podemos, estaban razonablemente, posiblemente, digamos, beneficiándose de esas caídas del PSOE, cambia su tendencia. ¿Y cuál es el evento que ocurre hace unos días? Mi interpretación y la interpretación más razonable de qué es lo que ocurre y paradójica es la reforma laboral, ¿no? O sea, con la reforma laboral estas elecciones al final tienen una perspectiva muy... O sea, la está haciendo toda España, y lo que ocurre en Madrid, lo que ocurre a nivel nacional, tiene un efecto en estas elecciones autonómicas también pronunciado, ¿no? Entonces, una cosa que es muy curiosa y que lo vemos también en otros casos, en otras elecciones y en otros países, es cómo cuando algo ocurre dentro de un gobierno, a la hora de asignar la responsabilidad y a quién agradecer o a quién reforzar por esa acción, pues no siempre es, digamos, evidente. O sea, la reforma laboral en este caso es verdad que la saca por delante Yolanda Díaz. ¿Qué pasa? Que Yolanda Díaz es miembro de un gobierno que encabeza el PSOE, y segundo, lo que sabemos también por datos secundarios y por datos de encuestas, es que a Yolanda Díaz todavía no se la ubica claramente en un partido concretamente, ¿no? Entonces, sobre todo también en esta campaña en la que, digamos, no ha estado involucrada en la campaña de Unidas Podemos, una acción como la reforma laboral, la gente la asocia mucho más con el gobierno y por lo tanto con el PSOE, y por lo tanto a la hora de premiar ese tipo de acciones y ese tipo de visibilidad que de repente tiene el PSOE y que, o sea, que de repente tiene el gobierno, es más posible que se beneficie el PSOE que se beneficie Unidas Podemos. Entonces, bueno, esto creo que es un dato interesante porque nos habla de cómo se asignan las responsabilidades, cuál es el papel de Yolanda Díaz en esta campaña como miembro del gobierno, pero también asociada a Unidas Podemos, pero no del todo, ¿no? Y ver cómo se van, digamos que puede ser como una previa de cómo la gente va a reaccionar a la hora de eso, de hacer una lectura de lo que ha ocurrido durante el gobierno a la hora de ir a las elecciones. ¿Crees que ha podido influir en el último día el anuncio de la subida del salario mínimo? Bueno, es una posibilidad. Lo que vemos en el último día es que hay un reforzamiento de la tendencia. Puede ser que sin este tipo de políticas lo que viésemos fuese un valle, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Estamos a muy pocos días. Este tipo de medidas son muy interesantes porque lo que sabemos es eso, ¿no? Que en la campaña al final hay dos cosas. Hay tendencias y shocks, como de repente un evento que hace que trastoca la tendencia, ¿no? Y claro, lo que ocurre con los shocks es que sí, que si ocurre 2 semanas antes, muy guay. La gente, de repente, si le hace una pregunta por teléfono, una encuesta que vas a hacer, a lo mejor cambia ese día su voto, pero igual que el shock entra, sale, ¿no? Muchas veces la gran parte de los shocks, la gran mayoría de los shocks son, se diluyen y son un soufflé. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los partidos para que este tipo de corrosión de los eventos no ocurra? Bueno, hacer que los eventos coincidan con horas antes, días antes de la campaña. Esa es la mejor forma, y lo sabemos por otras campañas en las que los mismos eventos ocurren 2 semanas antes o ocurren días antes o unas horas antes, y el efecto se prolonga mucho más o se siente mucho más cuando está cerca, ¿no? Entonces, es verdad que este tipo de anuncios como lo del SMI, la subida del SMI, justo 3 días escasos antes de las elecciones, pues puede tener un efecto marginal, pero en este caso, pues este tipo de efectos marginales pueden tener una lectura, no creo que de vuelco, porque ya lo veremos Sí. ahora, ¿no? Que no estamos tan cerca de eso, pero sí de ajustamiento. Bueno, ¿cuál más quieres comentar? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que el último apunte que haría es
vamos a fijarnos como España vaciada, o sea, como hay una tendencia diferente entre UPL y Por Ávila Sí, y España vaciada y Soria ya, ¿no? O sea, yo creo que los partidos que tienen mayor implantación tienen la posibilidad de ir creciendo a lo largo de la campaña porque tienen cuadros a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Mientras que un partido como España vaciada, que puede tener un brote al inicio de la campaña, que puede llegar a la gente porque por fin alguien representa a nuestra provincia. Durante la campaña, la visibilidad de su partido se reduce muy a lo mínimo comparado con otros partidos que están continuamente en los medios de comunicación, en los debates y demás tipos de medios, incluso. Incluso en las redes, ¿no? Porque están sí. todos los cargos de los partidos pues funcionando a una para hacer esa campaña. Entonces, bueno, España vaciada es casi, o sea, es evidente que por lo menos por Soria es casi, o sea, es muy, muy probable que entren y eso ya se va a leer como un dato importantísimo, que ya veremos qué tipo de efecto tiene al recorrido, ¿no? Entonces, le ocurre a España vaciada lo contrario que al PP, que pase casi lo que pase, se va a leer como un evento significativo y como un evento de impulso para el resto de elecciones, ¿no? Pero sí es posible que empezara la campaña con mayor perspectiva de cómo la termina. Sí, que seguramente el resultado de la España vaciada, con lo que nos quedemos el domingo, sea con una posible victoria de Soria ya, puede estar entre los 2 y los 3 escaños, ¿no? Sí, yo creo que eso, Soria se jugará los dos escaños y a lo mejor también puede ser que haya un escaño más por otra provincia. Nos preguntaban en el chat precisamente por eso, por el posible escaño de la España vaciada en Burgos. Lo que yo he estado viendo es que ese escaño que puede haber de más, o sea, el tercer escaño podría ser o bien tercero por Soria o bien por Burgos, exactamente, vía burgalesa. Ujú. Sería un poco la duda. En mi opinión, es más probable que salga el de vía burgalesa que el tercero de Soria ya. Pues con eso nos quedamos. ¿Alguna cosa más de este reparto y de esta tendencia de escaños? O si te parece, pasamos a las probabilidades de gobierno. Le Pasemos. damos. Pues ahí tenemos en esos dos gráficos, en esas dos barras, mejor dicho, las posibilidades del gobierno más probable y del presidente también más probable. En el presidente lo estamos viendo, la posibilidad de que Mañueco repita se va al 85% según Predi. Y el gobierno más probable, luego también entraremos un poco en detalle de trayectorias, pero a día de hoy sería el de PP y Vox. ¿Qué nos tienes que contar de esto? Que creo que además que es lo que más te ha estado llamando la atención en los últimos días. Sí, 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 no. O sea, a ver, al final la gran pregunta de estas elecciones, más allá de las corrientes que podamos leer para las siguientes elecciones y tal, y que va a tener mucha atención de colegas y de medios internacionales, va a ser, ¿termina entrando por primera vez Vox o un partido perteneciente a la familia de la ultraderecha en un gobierno en España? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, la cosa es que en estas elecciones, Vox, con los datos que tenemos ahora mismo en Predi, que no son tan diferentes a encuestas, Vox tendría un 38% de los escaños, que tendría una coalición de PP y Vox. 38% de los escaños, en la grandísima mayoría de las elecciones en perspectiva comparada, significa entrar en un gobierno. Vox está crecido, el PP está en detrimento y otro elemento más que hay es que Vox tiene un candidato que, si bien lo conocimos a principio de campaña por sus exabruptos no hace tanto tiempo, el perfil que ha intentado crear el partido y que él mismo ha erigido en sus intervenciones con los medios y tal, es de perfil moderado, de perfil del lado más sensato, más centrado, menos beligerante y menos significado bueno, con tendencias más oscuras del partido, ¿no? Y en ese sentido, lo que quieren, o sea, lo más probable es que, bueno, a la hora de llegar a un acuerdo, si nos fijamos en sus intervenciones, nunca habla de querer ser vicepresidente, pero sí de Sí. tener su parcela de lo que le toque y pedirlo, ¿no? Esto es un cambio de actitud con respecto a la actitud de Rocío Monasterio en su momento, que además tenía enfrente a una Ayuso a la que tampoco
podía pedirle tanto, ¿no? Entonces, Has dicho, perdona, has dicho perfil moderado y yo añadiría incluso perfil bajo porque el protagonismo de los dirigentes nacionales en la campaña electoral en comparación con el protagonismo que está teniendo el candidato está siendo atronador. exacto, exacto. O sea, lo vemos en su mismo cartel de campaña, ¿no? Como tenemos a Santiago Abascal justo en su espalda, cubriéndole. Yo creo que otra cosa no, pero a Vox hay que reconocerle que ha sabido jugar los elementos que tiene en esta campaña electoral. Santiago Abascal sigue siendo su mayor activo en el partido. Y luego, pues, poner un candidato más allá de la polémica del principio, que por otro lado solamente llega a quien llega, o sea, a sus votantes es posible que nunca les vaya a llegar o les vaya a llegar a importar o sea algo que tengan en mente a la hora de ir a votar, bueno, pues los tweets del candidato hace 3 o 4 o incluso un año, creo que había distintos tipos Sí. de pilotos, ¿no? Lo que llega es que es un candidato afable, tranquilo, perfil bajo, que no es no lanza exabruptos ni está tan posicionado o escorado como otros candidatos autonómicos que ha tenido el Vox, ¿no? O sea, recordemos al candidato en su momento de Vox en Andalucía, el ex juez, ¿no? Que ahora mismo se me olvida su nombre, Sí. o recordemos a Monasterio, o sea, esos son perfiles mucho más, pues eso, posicionados, escorados, a los que el PP le cuesta mucho más asumir. Yo creo que estas elecciones ya se unen varios elementos que hacen que, bueno, que sea más probable que nunca que Vox pueda entrar en el gobierno. Esto, claro, esto revive, bueno, pues unas tensiones y una paradoja que para el Partido Popular se le puede hacer un poco asfixiante, ¿no? Podemos también hablar luego, cuando después de la tendencia, cómo puede tener esto un efecto a futuro más próximo, desde Andalucía al siguiente. Vamos con ello. Ahí tenemos las tendencias de los posibles gobiernos de Castilla y León tras las elecciones del domingo. Se ve claramente cómo la trayectoria de la predicción de un gobierno monocolor del PP, pero con apoyo parlamentario de Vox, que había sido la principal opción en los últimos días o en las últimas semanas, ha caído por completo y la que está en auge es precisamente, como apuntábamos, la posibilidad de un gobierno del Partido Popular en coalición, en esta ocasión con Vox, que también supondría un dilema muy interesante para la formación de ultraderecha, ¿no? Entrar en un gobierno autonómico estando todavía bastante lejos, en principio, las elecciones generales, que podría ser el plato fuerte para estrenarse en un ejecutivo. Exacto, exacto. Yo creo que eh, es verdad que hay un dilema, o sea, muchas veces se ha visto la situación de la perspectiva del Partido Popular, ¿no? De cómo el Partido Popular pues, le puede hacer daño meter a Vox en su gobierno. Yo creo que algo que, se ha perdido, que muchas veces se ha hecho en falta es justamente lo que estás diciendo tú, ¿no? La perspectiva de Vox de que en gran medida tampoco ellos querían entrar en muchos gobiernos, ¿no? O sea, ellos eran conscientes de cuáles son los costes de entrar en un gobierno de cara a las siguientes perspectivas, de cara a las críticas de inacción, de no conseguir todo lo posible, ¿no? Yo creo que si algo cambia en estas elecciones, si algo explica por qué Vox en estas elecciones tiene más claro por qué quiere entrar y por qué pueden ser mayores los beneficios a los costes de entrar, es porque Castilla y León al final es una comunidad autónoma en la que la atención no está puesta 24/7. O sea, al final el mensaje va a ser si Vox entra en el gobierno o si no entra, pero no va a haber una atención mediática constante de qué políticas hace Vox o no hace Vox en Castilla y León. Más bien, Vox puede utilizar el hecho de haber entrado en Castilla y León, una comunidad en la que las cosas pues seguirán yendo bien, dirán, ¿no? Podemos ser un partido de gobierno responsable, potable, en un sitio en el Exacto. que tampoco pueden pedir grandes cosas, para luego posicionarse como partido viable, como aliado en elecciones en las que realmente se puedan hacer cosas y en las que realmente pueden promover cuál es su cartera de políticas bueno, aplicarlas de una vez dentro del gobierno, ¿no? O sea, vemos también en otros países como a la derecha radical, de manera estratégica, muchas veces le interesa entrar en algunos gobiernos que de algún modo eso les hace potables y les hace como Sí. partidos buenos, partidos que pueden entrar y participar de la democracia.
Y además aportar también tiene el incentivo de poder vender posteriormente que ya tiene experiencia de gobierno, ¿no? Incluso algunos logros que para su electorado puedan atribuirse. Sí. Otro dato de la tendencia que podemos ver es Sí, cómo el gobierno del Partido Socialista, bueno, primero podemos ver cómo el PP en mayoría ha caído lenta y paulatinamente hacia abajo en estas últimas semanas. Luego veremos un gráfico más grande porque del gobierno más probable tenemos una trayectoria más larga que este gráfico que solamente cubre escasa una... Vamos a quedarnos en este gráfico, que es más interesante. nos quedamos en este. Sí, aquí tenemos en torno a 50 días, los 50 días antes de las elecciones. Podemos ver cómo el Partido Popular partía realmente con mayores probabilidades de gobernar en solitario en mayoría. O sea, 50 días antes de las elecciones contaba con 50% de las probabilidades de gobernar en solitario, no tener que depender de ningún partido y hacerse un Antonio Costa. O sea, gobernar realmente solo en Castilla y León. Pero su descenso ha sido en picado y paulatina la posibilidad de gobernar en solitario, ¿no? Y en principio lo que fue aumentando, como podemos ver, es, bueno, primero que el Partido Popular pudiese gobernar con Vox, que era algo que era implanteable, estaba el 10% en su momento, por debajo del 10%, y luego hemos visto en las últimas semanas cómo ha subido que el PP, o sea, también de manera paulatina, que el PP pudiese gobernar sin Vox. Y ha sido en los últimos días, que podemos ver como si nos fijamos del menos 20 a menos 10, como la línea azul clarita de PP con Vox tiene una tendencia más positiva que la de PP sin Vox, que PP sin Vox significa que depende de Vox, pero Vox apoya desde Sí. el Parlamento Autonómico. Luego tenemos la tendencia del PSOE y otros, que es parecida a la del PSOE mismo, ¿no? Ujú. Y vemos como esa subida del PSOE en los últimos días, acompañada de que Unidas Podemos no baja y de que sus posibles aliados provinciales también están en una buena situación, pues han ido haciendo que sea más probable un gobierno de izquierdas, pero claro, más probable dentro de lo improbable que es un gobierno de izquierdas, porque ha pasado de estar prácticamente cercano al cero, estaba en el 1,5 a llegar al 10%. Bueno, lo que puedo decir es que lo que podemos esperar en las siguientes 3 días es que el baile entre PP sin Vox y PP con Vox, o sea, entre la coalición o la no coalición, se Sí. ajuste de nuevo. Hoy lo veíamos. Al final, o sea, el poder predecir si va a entrar en coalición Vox o no depende de la experiencia que tienen, o sea, previa, que leen los compañeros o sea, que leen los participantes del mercado, o sea, qué es lo que más conviene a los partidos, cuál es el comportamiento que podrían tener, teniendo en cuenta el comportamiento que han tenido en otros países, porque también tenemos participantes que son internacionales, que siguen la política española, pero siguen la política de otros sitios. Y también, pues, cuáles son las señales coalicionales que se lanzan los partidos, ¿no? O sea, hasta qué punto de repente va un candidato va el candidato de Vox al programa de Jiménez Los Santos y dice que quiere entrar al gobierno, o Mañueco o Casado, y cuando le preguntan sobre si quiere que entre Vox al gobierno, dice que no quiere un gobierno con Esquerra o no quiere un gobierno con Bildu, ¿no? O sea, este tipo de señales dan mucha información sobre Sí. cuál es realmente el planteamiento, ¿no? Y en fin, lo que ahora mismo tenemos es este equilibrio. Que en los últimos días ha habido bastantes, yo creo que también precisamente por esa amenaza o esa tendencia seguramente de pérdida de votantes del Partido Popular hacia Vox o una mayor tensión competitiva, como ya comentábamos antes. Pues la verdad es que viendo la gráfica del PP de la posible mayoría, la predicción es terrible. O sea, es para que realmente te tiemblen las piernas porque es una caída en picado completamente. No, es realmente preocupante. O sea, o sea, a lo largo de la campaña, yo iba viendo esa línea como iba bajando y realmente la esperanza o, digamos, lo que uno espera, teniendo en cuenta los datos de otras elecciones, es que es tendencias que son tan en picada con esa sigma tan pronunciada, lo general es que luego se suavice y haga una L, digamos, ¿no? Y lo que vemos es que no se ha suavizado en ningún momento y por eso decíamos, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Y es, esta campaña
el PP, si hubiese podido, lo hubiese pegado el botón para que la gente votara en cualquier momento. Y luego, por fin el domingo se va a poder votar. Y yo creo que en gran parte el mensaje que tendría que llevarse lo que maneja la campaña del PP es que bueno, demasiado, por lo menos han salvado los platos. Esto de lanzar un mensaje sobre qué debemos esperar de las siguientes elecciones, si esta es la tendencia que esperamos. Los resultados del domingo cambiarán esta tendencia. ¿Qué puede hacer el Partido Popular para cambiar tendencias? ¿No? Porque al final de esto va todo, ¿no? ¿Por qué pulsa el botón de las elecciones en primer lugar Teodoro y Pablo Casado, ¿no? Lo pulsan para cambiar la tendencia, porque el PP empezaba a ir a la baja, ¿no? ¿Han conseguido su objetivo? No lo parece. ¿Qué pueden hacer ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos esperar en las siguientes elecciones? Bueno, yo creo que podemos abrir ese melón. Nos has dejado ya ahí un titular con el Partido Popular tremendo. Vamos a alcanzar ya la hora de emisión, vamos a ir cerrando. Yo te quería preguntar, bueno, una última intervención también para saber un poco, antes te preguntaba cómo estabas viviendo la campaña y siguiéndola, ahora lo que toca preguntarte es, con todo esto que nos has mostrado, que además ha sido muy completo y te lo vuelvo a agradecer enormemente porque creo que ha sido muy didáctico. Recordemos que Predi se va a seguir realizando hasta el domingo, lo publica el periódico de Cataluña. También podéis seguir a Alberto, como no, en Twitter y en redes sociales si no lo hacéis ya. Y bueno, realmente podemos ir terminando con qué esperar con esa trayectoria y qué espera Alberto de esas elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que espero un domingo agrio en Génova, espero un domingo de resoplido en Ferraz y espero también un mensaje. Yo creo que hay partidos que se benefician especialmente de estas elecciones, unos Ciudadanos, posiblemente con que saque el escaño Igea, es posiblemente un mensaje positivo para ellos. Tienen uno de sus principales activos, su cabeza de partido, sigue estando en un parlamento autonómico después de que saliera del parlamento madrileño. Eso es un mensaje tenue, pero positivo. Con una campaña además muy diferenciada del Partido Popular, cosa que no ocurrió en Madrid. Exacto, entonces refuerza la campaña el viraje que han dado en los últimos meses, ¿no? De ser un partido mucho más centrado, volver a ser un posible aliado del PSOE en algún momento. Luego creo que el otro gran mensaje de estas elecciones el domingo será España vaciada, entra en el Parlamento Autonómico, va a ser, tengamos en cuenta ante lo que estamos, es algo muy importante. Hay encuestas que dan 10 partidos en este Parlamento Autonómico. Un Parlamento Autonómico en el que no ha habido nunca dos dimensiones. Si dijéramos, estamos en el País Vasco, estamos en Baleares, o en Navarra, o en Cataluña, ahí sí ha habido mucha fragmentación. Pero es que podría haber hasta 10 formaciones. En Predi damos 8, pero igualmente 8 formaciones son muchas formaciones en una comunidad autónoma del tipo que es Castilla y León. Es verdad que es una es verdad que es una comunidad autónoma en la que ya ha habido en otros momentos partidos, muchas veces lo olvidamos, ¿no? Pero ahí estuvo su momento Tierra Comunera en los 2000, bueno, estuvo CDS, lo apunto aquí, estuvo PDL, lo tengo, estuvo Solución Independiente, que también fue un partido de centro-izquierda que apareció en Burgos. Tenemos una trayectoria de plataformas que de repente, o partidos que son de ámbito autonómico como Tierra Comunera, que también sigue presentándose, pero ya de perfil más bajo, ¿no? Que se presentan, pero nunca ha habido este músculo que ahora mismo estamos percibiendo con España vaciada. Ese va a ser un mensaje. UPL va a ser un mensaje muy fuerte, vuelve como mínimo a los 2 escaños, puede hacer los 3 escaños. Eso es algo, eso es también un mensaje muy importante. Y bueno, yo creo que el aviso para navegantes se lo lleva sobre todo el Partido Popular. El PSOE puede respirar tranquilo, pero creo que tampoco muy tranquilo, sabiendo que, bueno, nacen todas estas formaciones a las que con un tipo de voto al que no ha sabido seducir en este momento. Y bueno, luego tenemos Unidas Podemos, que igualmente, como el PSOE, salva los platos.
siendo una comunidad autónoma hostil para Unidas Podemos, sobre todo en el momento en el que aparece España Vaciada, ¿no? Que también es un partido que puede nutrirse de un tipo de descontento parecido, pues salva los platos, puede irse de los 2 a los 3 escaños o quedarse con los 2, suficiente, pero igualmente pues profundiza en el mensaje de hasta qué punto Unidas Podemos es un partido que pueda tener incidencia en regiones que no sean urbanitas o periféricas. Entonces, bueno, yo creo que estas elecciones, si son algo, son una pista de la mutación, eterna mutación del sistema de partidos en la que estamos, en la que vemos como Vox va a seguir creciendo, PP parece que va a seguir bajando, veremos cómo acabará esa lucha en los siguientes meses después de estas elecciones, y veremos cómo estas elecciones profundizan o no profundizan esta pugna entre PP y Vox. Es posible que se acerquen. Veremos el efecto Yolanda cómo puede seguir o no seguir, haciendo que el espacio de la izquierda siga aumentando, porque llevamos unos meses en las que Unidas Podemos sube, pero es verdad que lo que propone Yolanda parece ser algo que es más grande y que podría incluir a otros partidos. Entonces, bueno, es un sistema de partidos en mutación, en la que hay cambios en los principales partidos y también aparecen nuevos partidos periféricos. Ya en las últimas elecciones, los partidos independentistas, nacionalistas, tuvieron un porcentaje de votos muy alto. Si a esto se le suma los partidos provincialistas, la posible entrada del partido de Fátima en Ceuta o el partido de Coalición por Melilla, que estuvo a pocos votos de las últimas elecciones, es posible que la imagen de este partido y de la España que tenemos ahora mismo en la mente parlamentaria sea muy diferente. Pues esto ha sido todo. Agradecerte nuevamente que hayas estado aquí y nos hayas contado todo esto. Hemos pasado ligeramente la hora, creo que ha quedado muy completo. Y nada, el domingo se vota y el domingo sobre las 8 menos 10 estaremos nuevamente por aquí para comentar esos resultados que se vayan produciendo en las elecciones de Castilla y León. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también a los que nos habéis seguido. Que tengáis un buen fin de jueves. Gracias a ti, Edu, y gracias a todos los que nos han escuchado. Hasta otra. Chao.